La audiencia colombiana que esté viendo este vídeo, quizá recuerde algún viejo dicho que se decía hace muchísimos años. Eso es de los tiempos del ruido. Podrías haber escuchado decir a tu abuelo, e incluso tu bisabuelo. Esta expresión era usada para referirse a sucesos tan viejos, como para ser del famoso tiempo del ruido. ¿Pero qué significa esto exactamente? La primera vez que oí sobre los tiempos del ruido fue por mi padre. Un increíble fenómeno registrado hace siglos, en la capital de la nación cafetera de aquel entonces. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vayamos directo al grano con la información que he podido recolectar. El 9 de marzo de 1687, a las 10 de la noche, en la entonces villa de Santa Fe de Bogotá del Virreinato de Nueva Granada, un extraño, ensordecedor y potente ruido, despertó a la población. El fenómeno, de origen aún hoy desconocido, tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Juan Rivero y José Casandi, cronistas jesuitas que describieron el evento años más tarde, lo comparan con el día del juicio final que aparece en la Biblia. Dicen que no es fácil referirse a la confusión y el susto de esa noche de pánico en la que todas las personas salieron de sus casas por temor a su colapso. Algunos medio vestidos, otros completamente desnudos porque ya estaban en la cama y todos clamando misericordia, corrían sin dirección a través de las calles oscuras. Los habitantes clamaban al cielo, con el temor genuino de estar sufriendo un castigo de Dios. Esa noche, dicen los cronistas, reinó la confusión y el miedo. Después del evento, la mayoría de los habitantes se refugiaron en los claustros religiosos, donde permanecieron orando y ayunando por varios días temiendo la llegada de una legión de demonios o el juicio final. Los lugares santos estaban llenos de habitantes aturdidos que querían confesar sus pecados. Las confesiones duraron más de 8 días. Se reconstruyeron los matrimonios, se saldaron las deudas y se resolvieron conflictos. El presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Gil de Cabrera y Dávalos, dirigió una expedición militar para recorrer los barrios y las afueras de la ciudad, donde parece que el ruido extraño se sentía con más fuerza, porque entre las primeras hipótesis se pensaba que se debía a la artillería de alguna invasión enemiga. El ruido ensordecedor terminó esa misma noche y nunca más apareció, mientras que un hedor sulfuroso permaneció por unos días más en la sabana de Bogotá, un hedor que en las creencias populares cristianas se asocia con la presencia de demonios y con el olor del infierno. Según los cronistas, el fenómeno generó una impresión tan profunda en los testigos del hecho que modificó las costumbres de los habitantes y por lo tanto cambió la fisonomía moral y arquitectónica de la ciudad. Según Germán Mejía, después del tiempo del ruido se terminó de edificar un círculo protector de ermitas e iglesias alrededor de la ciudad y se creó la tradición, válida por muchos años, de descubrir los santos sacramentos en las iglesias cada 9 de marzo y de tomar el día como día de fiesta religiosa. La expresión tiempo de ruido se forjó entre los habitantes del Virreinato de Nueva Granada, para referirse a una era de incertidumbre y oscuridad. Este ejemplo de creencias apocalípticas para justificar hechos inexplicables no es único. Dos hechos, sin embargo, hacen que este caso sea particular. Por un lado, es notable que haya trascendido en el tiempo y la imaginación popular, mientras que otros eventos similares se perdieron por completo. El segundo hecho notorio es que nadie ha ofrecido una explicación satisfactoria sobre la verdadera causa del fenómeno. En las crónicas faltan detalles sobre las características del ruido. Aparentemente, era lo suficientemente intenso para parecerse al generado por los proyectiles de artillería. Sin embargo, debido a la falta de registro, se descarta un ataque bélico, un movimiento sísmico, un incendio, una inundación, un deslizamiento de tierra o una tormenta. El evento no produjo lesiones ni muertes y las explicaciones racionales solo comenzaron a aparecer mucho más tarde, como, por ejemplo, la que asoció el ruido con el terrible terremoto que sacudió el Virreinato del Perú en octubre del mismo año. Siglos más tarde, el ruido se atribuyó a un fenómeno atmosférico, a la crecida de un río cercano y finalmente a un meteorito que ingresó a la atmósfera terrestre y que, debido a la resistencia de la atmósfera, generó intensas oleadas de shock. La verdad es que estos dos hechos que hacen que el evento sea tanto memorable como misterioso están relacionados. Un fenómeno de sonido inexplicable es ciertamente capaz de causar gran terror. Que no podamos explicar su causa o que no podamos visualizar o percibir su origen lo hace aún más aterrador. La noche y el silencio anterior también magnifican su poder sugestivo. Ruidos de esta naturaleza, inexplicables y repentinos, son recurrentes en las películas de terror y si queremos disminuir el miedo que nos causan, basta con bajar el volumen para no escucharlos más.
La incertidumbre que causa un ruido misterioso es un desencadenante de la imaginación y, a veces, los temores infundados son solo causas suficientes para una reforma moral posterior. El gran ruido de Bogotá es parte del mito colectivo. Cambió la ciudad de una manera imposible por cualquier medio físico o espacial. Fue el primero de tantos ruidos atronadores que, como el 9 de abril de 1948 o las numerosas bombas colocadas por los capos de la droga y guerrillas desde la década de 1980 o la atronadora toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985, ensordeció durante el final del siglo X y principios del siglo XI a una ciudad hasta entonces pacífica y silenciosa. Pero a diferencia de estos dolorosos sonidos de origen humano, o incluso más celebratorios como las fiestas masivas de la víspera de cada año nuevo con excesos de fuegos artificiales y música, el tiempo del ruido nunca fue explicado o repetido y eso hace que este sonido resuene de manera singular en el tiempo. El supuesto acontecimiento no quedó allí. Durante los 2 siglos siguientes muchos escritores hicieron alusión al hecho casi en los mismos términos de Cassandi. José María Caballero, en su diario de comienzos del siglo XIX. José Manuel Groot y Vargas Jurado, entre otros, narran el suceso casi con las mismas palabras. Realmente hay una sola fuente, Cassandi, y lo que hace sospechosa esta descripción es que ningún otro cronista de la época hace mención al ruido. Es posible que los cronistas hubieran tomado un hecho más o menos insignificante para escribir una historia cercana al juicio final que pretendía moralizar a los incautos santafereños de mediados del siglo XVIII. Sin embargo, su cuento fue tan impactante en las siguientes generaciones que creó un imaginario que con el tiempo transformó el ruido de Bogotá en los tiempos del ruido para hacer alusión a algo que ocurrió en tiempos remotos o para ponderar la antigüedad de algo. No fue tan corto el ruido. Un cuarto de hora bastó para crear una forma de nombrar el pasado, y para dejarnos ver cómo se puede fundir la leyenda y la historia. A pesar de que se le ha querido envolver en un manto de misticismo y antinaturalidad, la teoría más acertada sobre lo que ocurrió aquella noche, corresponde con el paso de un meteorito sobre la ciudad. Freddy Moreno, especialista en astronomía, plantea que debido a la gran velocidad de estos cuerpos se generan intensas ondas de choque. En algunos casos, se han informado olores intensos, que los testigos comentan siempre como de tipo azufrado. La falta de fenómeno luminoso se explicaría por la misma estadística que informa que en estos casos solo el 55% de las personas perciben el fenómeno luminoso 8. Pero la mejor prueba de que el ruido escuchado en Bogotá en 1687 es la similitud con el fenómeno sónico sentido en Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013. La onda sónica no solo sorprendió a los habitantes de esta región, sino que causó heridas a más de 1 millar de ellos debido al rompimiento de los vidrios que causó la explosión sónica, producida por el paso del meteoroide a más de 20 kilómetros sobre los cielos de esta ciudad rusa. Este fenómeno también causó la caída de un muro en una fábrica de zinc, un pequeño temblor y la detección de ondas de infrasonido en lugares apartados de Rusia. Recientemente numerosos fenómenos parecidos se han vuelto a reportar a lo largo de Colombia. Sin embargo, ningún meteorito ha sido avistado de momento. Se ha creado el término cielo moto para intentar explicar que estos sucesos tienen una razón física, perturbaciones en el cielo a raíz de la compresión del aire. Como siempre, hay una dualidad con estos temas. ¿Qué opinas tú? ¿Has vivido algún suceso parecido? ¿Has escuchado extraños sonidos provenientes de arriba? Siéntete libre de compartir tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado, deja un like, y comenta tus sugerencias y opiniones. De momento, esto es todo, nos vemos en la próxima.